Bárbaro. Nuestra próxima charla, ahora le vamos a dar la bienvenida a Liliana Mira, que es ingeniera en sistemas, psicóloga, especialista en ciberriesgos y fundadora de Mindware 360. Nos va a presentar su charla donde lo técnico y lo humano se encuentran. Así que, ¿cómo estás, Liliana? Es un gusto que nos puedas acompañar hoy en las jornadas. Así que, bueno, podés hacer la presentación cuando gustes. Bueno, muchas gracias, Diego, por la invitación y la valiosa información que están compartiendo. Así que gracias y buenas tardes a todos. Voy a compartir desde este lugar de psicociberseguridad. A ver, un minutito, voy a compartir con audio. Entiendo que sí, ¿no? Que se puede compartir con audio. Ok. Un segundito. Entiendo porque ya hoy pasó que cuando te conectás tenés que compartir con audio ahí en el Sí, momento de la conexión. sí, Entiendo que sí, es por eso. así. Entiendo que sí. Así es, Sí. que tenga todo para Ujú. compartir con ustedes bien. Cualquier cosa me avisa si no se escucha o algo así. Acá ya encontré la opción. A ver si estoy habilitada para la opción esa también. Ok, Perfecto. no me está habilitando la opción de audio a mí. Pero bueno, por ahí me tienen que dar permiso. A ver. Ok, ahí estamos. Sí. No sé si pueden ver ya. Sí, no se ve full, la pantalla, se ve el Corta. navegador. Sí, sí, a ver si Sí. ahora pueden ver A ver la ahora. presentación. ¿Ahora? Ahora sí, ahí se ve completo. Bueno, excelente. Bueno, ahí se ve el título, es correcto. Psicociberseguridad. Bueno, Se ve muy agradezco bien. al colega anterior que sin que lo hubiésemos ensayado, comentó algo del riesgo humano y de toda la valiosa información con el marco normativo. Así que desde mi lado voy a aportar esta visión de psicociberseguridad en donde lo técnico y lo humano se unen. Para ello quiero compartir, a ver si se escucha, un ingreso con... Cada día, los profesionales cuidan lo más valioso, la vida. Pero un riesgo silencioso también puede afectar al paciente, la seguridad de su información. El 70% de los incidentes digitales comienzan en un error humano, un clic impulsivo, una contraseña débil, un dato compartido sin verificar. Así es como un hospital entero puede quedar expuesto. Los atacantes no siempre usan tecnología avanzada, usan ingeniería social, urgencia, autoridad, miedo, engañan a profesionales ocupados y acceden a lo más sensible, los datos del paciente y la confianza de la institución. La psicociberseguridad integra lo técnico y lo humano, para que cada usuario sea la primera línea de defensa. La pregunta es, ¿seremos parte de la vulnerabilidad o de la solución? Bien. Justamente eso, seremos parte de la vulnerabilidad o de la solución. Si bien estamos en un mes donde la ciberseguridad es el mes de la ciberseguridad, siempre pensamos en el concepto técnico. Y en este caso los invito a pensar desde el concepto humano y cómo nos integramos. En definitiva, si bien hay estadísticas en donde dice que el 95% de los ataques comienzan a partir de lo que es una falla humana, claramente el humano no solamente está en el clic del usuario, sino también somos partícipe en el diseño y el desarrollo de las soluciones técnicas. O sea, no solamente los ciberataques es al final con un phishing y con un usuario que hizo un clic. Pensemos en todos los humanos que participamos en toda la cadena de relación ante el concepto digital. También en salud, pensar en un concepto digital con algún error, ¿cuál sería el impacto? ¿Cómo sería un impacto dentro del error clínico versus lo que sería un error digital? En definitiva, así como hay un diagnóstico que puede comprometerse con un diagnóstico errado por mala voluntad o por falta de cualquier variable que estuviese faltando, en lo que es informática y en lo que es seguridad también pensamos en el concepto crítico que podría estar también siendo afectado. Aquí es donde empezamos con el concepto de psicociberseguridad, que es una palabra
ideada en su momento como para apoyarme y poder integrar este concepto de la psicología aplicada en el comportamiento del usuario. En definitiva, es integrar la mente, nuestra mente, como parte de la defensa digital y no solamente como un error. Un poco de la formación que decía Diego, comencé en el desarrollo de software por más de 15 años en desarrollo de software e implementaciones de muchas normas de seguridad, calidad y estrategias. Y siempre me encontraba con este concepto en donde nosotros, los humanos, estábamos allí interfiriendo para algunos y para otros siendo un bloque de implementación a la hora que teníamos que buscar la calidad o la seguridad. Ahí es donde mi inquietud fue a llevarme a formarme como psicóloga y dentro de la psicología a ahondar en todo lo que son factores psicométricos y evaluaciones de nuestros procesos cognitivos. Y ahí nace un poquito, haciendo una historia rápida para no aburrirlos, este concepto de psicociberseguridad. Hablamos de cifras. Las cifras, si bien nos dicen un poco, cuando uno tiende a escuchar estadística, dice le pasó a otro. Son cifras, son estadísticas, son números. Pero vayamos recorriéndolo, que de 1 cada 3 clics, un phishing puede provenir de algún personal administrativo o no administrativo. Recién el colega anterior hablaba que justamente la herradura y todo el armamento que uno trata de proteger o hacer más fuerte, más que proteger, es al humano. Pero de repente una sola endija puede ser un punto de falla, un punto vulnerable. Entonces, esta estadística te dice que 1 de cada 3 clics pueden llegar a ser una puerta vulnerable. El 45% de los profesionales en general, y no solamente hablo de salud, utilizan el WhatsApp como medio de comunicación inmediata. Hasta no hace mucho estaba el correo. El correo era como, no un medio de comunicación, era como un canal de archivo de información en donde si bien se hacían estrategias de bibliotecas y cómo archivar, cómo resguardar, cómo hacer backups, la mayoría de las personas utilizábamos el correo como un punto inmediato. ¿Por qué? Porque la inmediatez nos corría sobre la organización. Yo quiero que esta información encontrarla rápido y de repente nos encontrábamos navegando en miles de correos para poder encontrar esa información. Hoy por hoy esto fue cubierto de alguna manera, esa inmediatez. Lo que no cambió es la inmediatez y la necesidad nuestra. Lo que cambió es el medio de necesidad, que es a través de un WhatsApp, en forma rápida e inmediata, enviar datos, ya sea a clientes o pacientes o colegas. Por otro lado, en 2022, varios hospitales de Europa, y en especial uno, tuvo que suspender una cantidad de cirugías tras un ataque de ransomware, que fue iniciado con un clic inmediato. Un ransomware es un método de malware. El malware, si lo ponemos así, es como el gran título, es un software. Es un software que tiene una cantidad de variables de presentación que en este caso es un ransom, que lo que hace es capturarte el dato, capturarte la información y pedirte un pago de rescate para liberártelo. En definitiva, esto dejó inoperante a un hospital. Pero si hablamos en Argentina tenemos un montón de otros problemas, y eso lo tenemos un poco ya sabido todos los que estamos habitando este suelo, pero así también el 60% de los hospitales públicos, en este caso, admite que no tiene protocolos claros de seguridad digital. Yo sé que en la lista de información y de prioridades hay un montón de otras prioridades, seguramente como para que sea operativo el hospital, el lugar de atención de salud. Pero estaría bueno que aunque sea en el último lugar exista en esa lista este concepto de seguridad digital, porque si no lo involucramos, nunca lo vamos a llegar a tratar. En definitiva, el vector humano es el ciberataque. Cuando hablo de vector humano, uno piensa que solamente lo que se pueden atacar son las computadoras, los sistemas operativos, la gente de tecnología, pero nosotros como humanos somos uno de los puntos de ataques. ¿Cómo? Pensemos solamente en distracciones y fatigas. Acá es donde empezamos a unir el concepto de, así como no sé, una computadora tiene una configuración que claramente los técnicos por ahí conocemos algunos más, algunos menos, el humano también tenemos. Cuando estamos cansados, estamos agotados, es muy fácil responder, es muy fácil sacarnos de encima todo aquello que nos está apurando.
Eso es una puerta y es un punto de entrada para cualquier ciberdelincuente. El tema de multitareas, esta fórmula es realmente interesante, es pensar, tengo muchas tareas. Si tengo muchas tareas porque tengo poco tiempo. Y claramente lo que tengo es menos tiempo para verificar. Muchas veces, quizás lo ha hablado algunos de mis colegas, cuando hablamos de normas y demás, en un momento se pensaban que las normas eran solamente estructuras de papeles y documentos como para dar cumplimiento a algo o a alguien. Era un checklist y por lo tanto muchas organizaciones terminaron implementando normas en donde todos los sistemas de gestión, que son esas normas, estaban en grandes y hermosos documentos fríos y estáticos en un lugar que se iban y se buscaban solamente cuando estaba la auditoría previa a la recertificación o certificación. Por lo tanto, imaginen que todas esas normas son verificaciones, que no fueron integradas a nuestro concepto diario. Si a eso le sumamos que siempre tenemos un exceso de tareas y muy poco tiempo, claramente ese es otra puerta de ataque que tienen los ciberdelincuentes. Contraseñas débiles y compartidas. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Muchas. Creo que fue uno de los primeros puntos en donde la ciberseguridad o la seguridad inicialmente hablaba de poner contraseñas. Las contraseñas ya pasamos a hablar tanto así como del phishing un montón de veces, pero si pensás que hoy por hoy en tu casa te dicen poner una cerradura fuerte, ¿qué estarías pensando? ¿Irías a comprar ese candado que es de popularidad, donde es masivo, donde casi todos tienen la misma llave? No, buscarías algo mucho más fuerte. ¿Y qué harías con las llaves duplicadas de esa cerradura que te comprometiste a buscar en el mercado lo mejor posible dentro de tu alcance? No la estarías repartiendo ni compartiendo con personas. Y de última, si la compartís, estarías teniendo como una medida de advertencia que no la pierdas, guardala, etcétera, etcétera. Y si la pierdes, ¿qué harías? ¿Volverías a cambiar la cerradura? Bueno, si pensamos eso en un ambiente personal y físico, ¿por qué no pensarlo en los diferentes dispositivos que hoy tenemos en el día? Ya sea desde nuestros celulares propios, nuestros accesos en este caso, a los compartimentos que tiene el hospital para diferentes aplicativos, etcétera. ¿Por qué no pensar en esa línea de debilidad y fortalezas? En definitiva, si pensamos que alguien, un médico, por ejemplo, está trabajando 24 horas, ¿pensamos o no que puede estar o no fatigado, que puede llegar a tener distracciones al impulso de hacer un clic? ¿Pensamos o no que en ese momento puede ser engañado? En definitiva, nuestros procesos cognitivos comienzan a fallar por un tema de desgaste y de cansancio que podemos llegar a tener, no solamente por el trabajo externo, sino también por nuestra propia existencia y nuestra propia vida. Así es que el 47% de los errores en ciberseguridad ocurren en horarios por fuera de la norma. O sea, por ejemplo, en este caso, 24 horas te va a ir a llegar una publicidad en un horario nocturno, donde tenés una alta presión, donde tenés un requerimiento, donde quizás no tenés ese requerimiento, pero tenés un momento de pausa y en ese momento de pausa aprovechan justamente para llegar con esa información. Y no es cualquier información, es la información que seguramente buscaste, escuchaste o presentaste algún interés de mirar más de una vez. Entonces, claramente todo eso es rastreable, es una información, son huellas que vamos dejando en este mundo digital. Y esas huellas en este mundo digital son utilizadas al momento de utilizarlas para manos no tan santas, ¿no? En definitiva, hoy me gustaría hablar en especial de los ladrones de información. ¿Qué son los ladrones de información? No son personas, no son humanos. Se llama internamente el infostealer, que en definitiva es un software. Es un software que tiene una presentación de un malware, como dijimos recién. Lo que sería un malware es como el título masivo de software no infectados o que tienen objetivos especiales. En este caso me gustaría hablar de este tipo de ladrones de información que te extraen datos. ¿Y cuál es la intención y por qué son tan peligrosos en definitivas? Se dicen que más de 18 millones de registros tienen únicas infecciones de este tipo de malware, porque realmente lo que hacen es robarte la información. ¿Qué datos te van a robar? ¿Para qué te van a estar robando esto? Son robos de cuentas, robos de identidades, que son
rastrilladores de información dentro del ambiente digital, a modo tal de que este desafío que tienen estos ladrones de información, este tipo de software que se llama ladrón de información, es evitar de dejar huellas de haber sido robado. ¿Qué quiere decir? Que tus bases de datos, tu información pueden haber sido robadas y no lo sabes, porque justamente no te dejan huellas. Porque esa es la provocación contra otro tipo de malware que sí son más disruptivos, algunos directamente intentan bloquearte tu operatividad, etc. Pero estos tipos de ladrones de información actúan en forma distinta. Los traigo un poco acá porque la idea que estos registros, ¿qué te llevan? Te llevan credenciales, estas credenciales que tanto estamos buscando y cuidando, que son el usuario, el nombre, la autenticación, las famosas cookies, las cookies de sesión, que todos le damos que sí, que de repente tienen una opción cuando vos estás abriendo, que veas qué tipo de cookies, que eso fue obligado en forma legal a que pongan opciones de selección, que por lo menos le den una posibilidad al usuario que tengan un control sobre qué cosa va a compartir o no. ¿Cuántos usuarios hacen eso? Muy pocos, literalmente, porque la inmediatez y la rapidez por la que querés ver lo que vas allá, no te pones a ver todas las pantallas anteriores. También este tipo de ladrones de información están robando lo que sería el doble factor de autenticación, que hoy por hoy dice, bueno, mira, yo tengo mi credencial, pero además tengo un doble factor de autenticación, listo, estoy seguro. No, no estás tan seguro porque hay un montón de huellas que estamos dejando. En definitiva, también la información financiera, también lo que serían tarjetas de crédito y todo lo que serían datos financieros de tu navegador son también afectados, como datos de identidad, número de seguridad social, direcciones, etc. Todo esto, la idea es cómo te van a estar afectando este tipo de ladrones de información con anuncios. ¿Cómo ingresan? ¿Cómo se disfrazan? Anuncios que pueden ser publicados en sitios populares y a través de esos sitios populares ingresas porque están metidos en esa línea y das un doble clic ahí y no te diste cuenta, porque justamente una de las situaciones que quieren tener este tipo de ataques es que no te des cuenta, que no sientas, o sea, no vas a tener en forma inmediato ese aviso, fuiste robado. Quizás pasa un año hasta que te des cuenta porque realmente eso pasa a engrosar una base de información que luego es trabajada en otra instancia. También con enlaces en YouTube o bien con el tema de descarga de juegos o actualización, los modos de juegos infectados con malware, que a veces es la actualización. ¿Querés tu última versión? Te dice descargate la última versión y vos no tenés, quizás, y no tenés por qué tener tampoco esa actualización de cómo controlar. No solamente todo viene en un correo, lo que quiero contar es esto, es nuestros clics inmediatos, nuestra necesidad de ir rápido a nuestro objetivo nos hace dar clic y autorizar sin darnos cuenta, ¿sí? Los datos de un paciente es más permanente que su tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito, la perdimos, tenemos que hacer una tarjeta de crédito. Nos la robaron, tenemos que hacer una tarjeta de crédito. Se venció, tenemos que hacer. O sea, ya tengo 3 casos en donde una tarjeta de crédito en mi vida útil humana, mínimamente 3 veces la tuve que cambiar. Mientras que mi dato como paciente, como cliente de algún establecimiento, es permanente. O sea, tengo mi edad, tengo mi grupo sanguíneo, tengo mis factores que son los mismos, no pueden variar tanto. En definitiva, la información que tengo es mucho más valiosa que la de una tarjeta de crédito. Aquí es comenzar el concepto de decir, ¿qué voy a robar? ¿Voy a robar algo que es variable o voy a robar algo que es más permanente? Y me interesa más robar algo, poniéndome en la capa, obviamente, de este tipo de ciberdelincuentes, algo que tenga una continuidad. Por lo tanto, y que tenga obviamente más valor y que tenga sobre todo una presión para pagar un rescate. Algo que por el cual pagarían un rescate, porque hoy por hoy las tarjetas directamente las denuncias, las dan de baja, rechazas la compra y de alguna manera más o menos te va a costar, pero lo logras hacer. Pero en tus datos personales no los puedes cambiar. Multas y daños reputacionales que tienen las organizaciones. Y cuando yo te dejo una información, yo paciente, vos paciente, dejas una información, estás dejando el cuidado de la organización información crítica. Información de un valor elevadísimo, información que no se puede reescribir de vuelta.
O sea, es como que yo te deje la llave de mi casa, ahí lo podemos ver porque vemos una visibilidad de una casa, pero si ves información es como que es difícil verla. Pero si pensás que esa información no la podés reemplazar, cuando te la robaron y fue a nivel público, no la podés rescatar, no la podés cambiar, no podés reconfigurarla. Si pensamos en un médico, un profesional que envía los datos de resultados a un contacto equivocado, ¿no te pasó nunca a veces recibir un mensaje de alguien que no era para vos y justo el apuro del otro hizo que vos lo leyeras? ¿O te pasó que se apuró, pero también se apuró en borrarlo y te quedó una incógnita de qué te habrá querido decir? Bueno, imagínate esto si pasa en lo que serían resultados. ¿Acá qué estaría operando? ¿Qué vulnerabilidad, qué vector estaría operando? Estaría operando una vulnerabilidad sobre una conducta, sobre ese cansancio, sobre esa velocidad, sobre la no verificación que hablamos hace unos minutos atrás. Por otro lado, pensá si alguien deja una sesión abierta, que es muy normal dejar las sesiones abiertas. Tomamos como normal algo que no debería ser normal. El concepto de tener muchas solapas abiertas, realmente vos te generás un factor de riesgo. ¿Cuántas veces apagás tu PC personal en la jornada? ¿La apagás todos los días? ¿O es mucho más fácil volver y dar la continuidad a lo que estabas haciendo? Ahí hay otro tipo de riesgos y que también se juegan en todas las solapas y ventanas abiertas. Pero bueno, pensemos en el caso de un escenario sanitario. ¿Qué estaría pasando si estás atendiendo a un paciente y dejaste la ficha clínica abierta, te fuiste porque salió una urgencia o a atender a otro paciente? ¿El lugar donde quedó esa PC está seguro? ¿Es de alto tránsito? ¿Quién más puede acceder? En definitiva, la fatiga abre puertas invisibles, el apuro también abre puertas invisibles. Pensemos el compartir en grupos, esto de que hoy te suman a grupos y de repente estás asociado a una cantidad de grupos de WhatsApp y no sabes por qué apareces cada vez en más grupos. Y se comparte un montón de información que ni siquiera sabes con quién están. Y de repente se crea, al estar en un estado de permanencia, un estado de cuasi seguridad, porque crees que estando en ese grupo es gente conocida. Y quizás no las conoces y terminás compartiendo información que no tuviste la mala intención, pero sí tenés el riesgo de compartir. En definitiva, si pensamos en casos reales, podemos empezar a hablar no muy lejanos, que en el 2021 un hospital tuvo una filtración por más de 16 millones de datos clínicos con una contraseña. En el 2023, clínicas privadas en nuestro país fueron afectadas por fraude digital y comenzaron con correos de proveedores falsos. Fíjate que acá te muestro dos casos. Uno interno, que supuestamente alguien internamente por un sistema de turno hizo un mal clic, y otro por una cadena de un proveedor externo. O sea, todo lo que sería la cadena de suministro de nuestra... Cuando hablo de cadena de suministro, hablo desde el concepto todo lo que participa para que mi operatividad se haga en el día, ya sea el sistema, el proveedor, los colaboradores, el paciente mismo con su información. Ok, todo eso es mi cadena de suministro. La cadena de suministro no es única, es relativa a tu rol y función. Por lo tanto, en eso son todas potenciales fallas, ¿sí? Acá es donde el humano se reúne con lo tecnológico. En definitiva, si pienso, recién hablamos de distracción. Hago un clic hablando con otra persona. ¿No te pasa que muchas veces te hablan mirando el celular o mirando la pantalla y te están hablando pero haciendo clic en una pantalla? Decís cuánto es el poder de concentración a tus clics. No es solamente el clic, sino la distracción que estás teniendo hacia dónde estás queriendo ir. En la impulsividad de ir rápido. Yo necesito la respuesta rápida. No me interesa ver las cookies, si tengo un doble factor, si realmente el look and feel o la pantalla que me presentan es parecida a la que tendría que tener. Está bien. Y el sistema habrá actualizado el frontend del aplicativo, por lo tanto es distinto. Está bien, no pasa nada. Le doy clic porque necesito ver cuál es el último análisis. Voy. La fatiga digital, esto de todo el tiempo, ¿te aclaraste lo que es un phishing? ¿Cuántas veces te explicaron en tu vida lo que es un phishing? 100.000 veces. Pero ¿cuántas veces lo pensaste y lo relacionaste en tu rol y función?
¿Cómo entendería vos un phishing? ¿Cómo se corporiza un phishing en tu vida? Esto hace que tengas una fatiga de información en donde ya no querés escuchar tanto esa explicación teórica y querés ir un poco más a la práctica de qué se trata. Esto es automatismo, es voy y doy clic, voy, aparezco y doy clic, nunca apago la pantalla, entro en un supuesto que ya está seguro. Este concepto de decir la seguridad la tiene alguien, alguien dentro de la institución se está ocupando de seguridad, por lo tanto yo no me tengo que ocupar de seguro. Y acá es donde empezamos a pensar en donde nosotros somos lo que abrimos la puerta, más allá de que alguien construya la puerta bien. En definitiva, ¿cómo bajamos estos factores humanos que son vectores con una atención plena? Esta atención plena te baja la cantidad de errores. Sabemos que el 100% seguro no existe y no existirá porque siempre hay una carrera de muchos contra pocos, que siempre los ciberdelincuentes tienen mucha más herramientas, mucha más economía, mucho más plenitud, y los que estamos en esta parte buena, ponele de la historia, es queremos tratar de ayudar. Por lo tanto, la idea es bajar la cantidad de errores, hacer pausas reflexivas antes de actuar. Si estoy hablando con alguien, no voy a estar haciendo clics arriba de una pantalla que ni siquiera sé lo que me está diciendo con el continuar, o instalando o bajando actualizaciones. Y la gestión emocional ante la urgencia. ¿Qué es la urgencia? ¿Qué es la prioridad? ¿A dónde estoy poniéndome atención? Esto es acá donde empezamos a unirnos en la psicociberseguridad, donde empezamos a entender cuáles son tus procesos cognitivos y cómo te tengo que hablar a vos de tal ransomware, phishing o cualquiera que te pueda realmente. Y no, de repente por ahí vos ante eso tenés tu proceso cognitivo bien fuerte, pero tenés debilidades ante otros. Entonces es ahí donde empezamos a trabajar uno a uno. Higiene digital es igual que higiene de tus manos. Nunca entenderíamos a nadie para nosotros mismos si no estuviésemos limpiando las manos. Bueno, esto es mantener un protocolo de higiene digital en tu perfil digital. La invitación es pensar de que una superficie de ataque es aquello que es todo potencial objeto de ataque de un ciberdelincuente. No sé si vieron en algún momento esas murallas en épocas históricas donde ponías murallas enormes. Vos decías, bueno, ok, cuanto más murallas pongo más alto, es más protección. Pero realmente es más superficie de ataque. ¿Cómo controlas una muralla enorme, alta, cuando tenés pocos recursos? Entonces ahí es donde empezamos a pensar qué tenemos que resguardar. Son los datos sensibles, ¿qué es lo más valioso? ¿Un medicamento o los datos sensibles que contamos recién? Ahí, si tengo recursos finitos, tengo que tener estrategias y tácticas. El impacto reputacional y la confianza que me puedan tener. O sea, empiezo ya a definir cuál es mi superficie de ataque. No la hago ampliar todo con todo, sino empiezo a ver qué me da continuidad para que mi operatividad siga trabajando con seguridad, tratando de resguardar todo lo reputacional, buscando realmente qué es un dato sensible, qué va más allá del dato que está transitando en todo el mundo. La superficie de ataque te incluye a vos, a tu mente, cómo estás vos también parado. Casos reales que nos han pasado, phishing, miles, con recursos de laboratorios falsos, pues te pueden llegar a venir con datos, ya tengo los resultados. Ok, y estás bajando y no es un dato del resultado, es un documento, un PDF insertado con un phishing. O que es en phishing es un pequeño software con infectación. Llamadas, ejemplo, no sé si les ocurrirá, pero ministeriales o de accesos a los sistemas para chequear, o mismo interno, decir, mira, soy del departamento, me han ingresado, estamos haciendo una prueba, necesitaría ingresar a tu sistema, me das, y como estás con un paciente, sí, ingresar. Los malware, esto es muy común, que se deje olvidada un pendrive dentro de tu escritorio y te fuiste, ¿y qué te pasa? ¿No te da curiosidad de saber qué hay? Y insertás ese pendrive o ese dispositivo, que a veces no son pendrive, directamente en tu PC o en la PC que pueda, porque quizás la del hospital no lo tenga habilitado, pero la de tu casa sí. Ingeniería social aplicada a la medicina. Ingeniería social es todo lo que pueda manipularse a nivel del humano, todas las técnicas que se puedan utilizar. Esas técnicas son aprovechadas para que puedan ingresar a través tuyo a bancos de informaciones fáciles de objetivos. Todo lo que pueda llegar a ser emociones, fatiga, cansancio, apuro,
colaboración, todas las emociones que puedan funcionar dentro de esta línea. Urgencia, me tenés que dar esto ya, en 10 minutos, no puedo esperar. La presión no sabes qué te está pidiendo, lo que te genera te activa un mecanismo de respuesta. Autoridad, yo soy el que te estoy pidiendo a vos, por lo tanto vengo con autoridad sobre vos y me lo tenés que dar. El miedo, vas a perder todos los accesos a lo que corresponde, a lo que le tengas miedo a perder, básicamente. En definitiva, la ingeniería social activa esos mecanismos, algunos mecanismos de procesos que nombré acá. Y el impacto real, muchos. Interrupciones de servicios, daño de reputación en el lugar, riesgo directo hacia el paciente. Esto como ejemplo, en Alemania hubo un ciberataque que retrasó la atención de una urgencia, en donde, bueno, claramente produjo situaciones no deseadas. Impactos podemos ver muchos, sinceramente, porque hay un escenario realmente altísimo de todo lo que puede pasar. La psicociberseguridad, en definitiva, es una disciplina creada desde este emergente, donde estudia la atención, la emoción, la impulsividad a través de elementos psicométricos y informaciones de activos digitales que tenés para detectar cuál es tu vector de ciberataque y convertirlos ahí en un acto de defensa y poderlos entrenar, porque en definitiva es eso, integrar lo digital, las actividades, la amenaza y las tecnologías para poder analizar y decidir sobre qué entornos digitales deberemos trabajar para fortalecerte dentro de tu aspecto. Como vimos, la idea es reducir entre lo técnico y lo humano todas las brechas de inseguridad que podemos tener. Los desafíos son muchos, porque en principio usar esta palabra es casi ahuyenta a clientes, porque psicociberseguridad, que se piensa que somos solo psicólogos o somos solo técnicos o una mezcla rara que no sé por dónde va a venir. La idea es formar profesionales con hábitos digitales seguros, reducir impulsividades y distracciones entre muchas otras variables cognitivas e incluir dimensiones psicológicas en protocolos de seguridad e integrarnos, así como este desafío que fue mío entre mi ingeniera y mi psicólogo, que por momentos se baten a duelo, esto es incluirnos y poder pensar que podemos hacer las dos cosas también a la vez. En definitiva, integrar las simulaciones de ataques psicológicos con phishing y smishing, como dijeron mis colegas anteriores, pero con objetivos, con una brújula hacia qué cosa tenemos que mejorar y no en forma general. Conclusión, el factor humano puede ser mayor vulnerabilidad, pero la ciberseguridad y la tecnología nos ayuda a tener puentes. Y pensá que la cadena de suministro empieza desde lo técnico hasta el paciente. Todo son factores. Es como esa gran muralla que te comenté con todas esas puertas potenciales. Por lo tanto, hay que trabajar en todas esas líneas. Y la invitación es sumar a todos los que les desea esta intención de ser seguro en el día a día. Bueno, esta es un poco mi conclusión de este lado con este objetivo de cerrar con una frase, ¿cómo dejaríamos una cirugía en manos de un error humano? Tampoco dejaríamos la seguridad digital digitada a una distracción, ¿no? Bien, hasta acá es lo que quería compartir con ustedes. No sé si... Qué buena información que nos diste. Yo estuve apuntando unas cuantas cosas. Y sobre eso también te iba a preguntar, pero me pareció súper interesante lo que es la incidencia de la fatiga, la imposibilidad, la distracción y el automatismo, que son propias de las características que tenemos todas las personas. Tal cual. Porque a veces pensamos que solo con campañas de concientización o capacitación a veces, y no, también hay factores psicológicos que inciden, ¿no?, en las personas. Me encantó la analogía que hiciste de la cerradura con la llave perdida y el uso el mal uso de la contraseña en un sistema. Eh, Excelente también el concepto de que la ingeniería social no es solo phishing, como muchos lo catalogan, sino que es parte de la interacción de clic del usuario en distintas plataformas, no solamente con el correo. La acción invisible de los infostealers es excelente también porque a veces mucha gente no se da cuenta y aparecen publicados en brechas o en foros de ciberseguridad credenciales que fueron robadas justamente con estas tecnologías. Bueno, el uso de sesiones abiertas y mal uso de las contraseñas es un problema típico de todas las organizaciones, así que la verdad que ahí eh, es parte de la realidad, ¿no? La afección de la cadena de suministros, ni hablar, hoy en día, creo que en todas las charlas de hoy se trató el tema cadena de suministros, en todas.
Bueno, el protocolo de higiene digital muy bueno y el tema de cómo resguardar los datos sensibles. Ahora, yo digo, te quiero preguntar algunas cosas como para poder llevar esto a la práctica, ¿no? Porque está muy, muy bueno todos los conceptos que nos diste. Em, ¿cómo medís el riesgo humano en la práctica? Es decir, para que vos puedas tipificar tu organización en qué nivel de factor de riesgo estás, tal cual como lo haces con una plataforma tecnológica, ¿no? Sí, sí. Bueno, en principio, gracias por valorar la información y la exposición. Bien, Mindware, yo lo nombro como Mindware 360. Mindware es, viste cómo somos software, hardware, esto es Mindware. Es la mente como superficie de ataque. Hace 5, casi 5 años ya, vengo en una investigación metodológica de unir elementos psicométricos que evalúa justamente los procesos cognitivos que tenemos los humanos, pero los relaciona. Hice una plataforma que se llama Mindware 360. Hice una plataforma en donde con un test de 15 a 20 minutos podés tener tu evaluación de un indicador, cuál es tu potencial riesgo. En eso lo que hacemos es sacar lo que sería un índice de riesgo compuesto, en donde integramos tu rol, tu perfil, activos, etcétera, con estos procesos cognitivos que son físicos personales tuyos, de tu perfil digital. Ese perfil, así como tenemos un perfil físico, cuánto pesamos, medimos, ¿no? Tenemos un perfil digital que sería nuestra cultura digital o higiene digital que tenemos. Y según como sea nuestro perfil, nuestro indicador, empezamos a trabajar con técnicas de aplicación para fortalecerlo. Esas técnicas pueden llegar a ser temas que son blandas y no tan blandas. Por ejemplo, desde lo que sería un control de sueño, o descansos activos, ejemplo, según lo que haya dado el protocolo, hasta lo que sería una capacitación y fortalecer cómo hacer robusta tu seguridad en tu dispositivo digital. Llámese contraseña, llámese higiene en apertura de pantallas, llámese cómo tenés que detectar si lo que te está llegando realmente es veraz o no. O sea, vemos una parte técnica y vemos una parte no técnica, pero para eso primero necesitamos una evaluación de qué cosa fortalecer, si no estaríamos cayendo en el famoso phishing general, ¿no? Claro. Y una vez que identificás eso, está bien, ¿cómo se puede entrenar la mente para prevenir esos errores digitales en los cuales puede caer cualquier persona, ¿no? Totalmente. La idea justamente es dar fortaleza a nuestra mente, es saber, primero, sacarlo del concepto error, porque hoy por hoy, como humanos y quizás los que no están en tecnología, se sienten siempre víctimas de pensar de que sí o sí tienen que aprender a configurar un celular, a aprender temas de tecnología y de ciberseguridad. Por lo tanto, si son personas que no eligieron esa profesión, son personas, en este caso, en tu entorno médicos, o del entorno salud, y que de repente no tienen, es como querer saber la mecánica de tu auto cuando vos necesitas manejarlo. O Claro, sea, necesitas saber las reglas de conducir, tus advertencias, no vas a manejar cuando estás cansado o salir de una fiesta y no tenés tus factores, que está bien, más allá de las multas que te puedan dar por alcoholismo, lo que sea. Hoy por hoy es lo mismo en esto, pero llevado al plano digital. claro. No sé si la metáfora más o menos ayuda a contestar. Sí, 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 se entendió. Bueno, Y ahí me surge otra, de cómo se implementaría, digamos, esto en instituciones de salud sin generar resistencia, porque lógicamente claro, siempre la resistencia a los cambios es propio de los humanos, ¿no? tal cual. Bueno, justamente el punto es, la resistencia es cuando se provoca cuando crees que sos factor de culpabilidad. Si vos Ujú. crees, ya te toman a vos como por default, por defecto, como principio sos culpable, vos entrás con una resistencia a aprenderlo. Mientras si a vos te están tomando como parte de que sos parte de la solución y no de la problemática, como recién estábamos viendo en el video, sos parte de la solución o sos parte del problema. ¿En qué lugar te estoy poniendo? Si te pongo en la parte de la solución, tu estado es otro, tu predisposición es otra, tu cultura va a ser Bien, otra. tal cual. Y hay una pregunta ahí también en el chat que dice, ¿qué herramientas hay para poder hacer campañas de concientización, pero a su vez herramientas para monitorear a los colaboradores y simular campañas de phishing monitoreando esto? Pregunta Walter.
Ok, Walter. Mira, campañas de concientización hay muchísimas herramientas, muchas pagas y otras, como nombró el colega anterior, que son gratis, pero el punto es el siguiente, mira, acá no es el concepto de la campaña en sí, sino qué tipo de campaña y a quién tenés que hacer. Ejemplo, me pasó en muchos lugares en donde por ahí hay momentos en donde la gente de concientización decía, mira, tiramos un phishing y Juan nos responde todo bien, pero tiramos otro phishing y Juan nos respondió mal. Entonces era como que a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Entonces tenía que ver con no la campaña en sí, sino tenía que ver con qué elementos era tentado Juan. ¿Ante qué elementos? Por ejemplo, si yo te doy una campaña emotiva que te voy a decir, vamos a ayudar a tal población para elevar su nivel de salud y demás, por ahí Juan ni se registraba eso. Pero por ahí le decía, mira, vamos a hacer una campaña para hacer una competencia con todos los clubes, interclubes de la zona, y Juan caía en esa. ¿Entendés? Entonces, cuáles eran los motivos, cuáles eran sus procesos internos que a Juan lo motivaban a veces sí y a veces no? Entonces, vuelvo, no sé si contesté, pero tenés un montón que son Sí, no sí. before, son pagas, otras que, como dijo recién el orador anterior, hay que son gratuitas, pero el punto no son las campañas, sino es saber a quién y cómo dar esas campañas. Tal cual. Sí, sí, como vos decís, herramientas hay varias en el mercado que uno puede llegar a utilizar. Pero bueno, no es solo la herramienta, sino cómo la aplicás y el contexto, ¿no? Tal Bueno, cual. podríamos pasarnos horas charlando porque la verdad es que Dale. la temática es súper interesante, combinando tu parte ultra tecnológica, porque sos tecnóloga y además psicóloga, así que bueno, fue muy valioso tu aporte, te agradezco mucho. Contrario, gracias. Yo me llevo muchas cosas nuevas para contemplar que antes no tenía, así que fue de gran valor tu charla y aporte y bueno. Cualquiera que necesita hacer alguna pregunta, cualquier cosa, pues la puede hacer o vía LinkedIn y demás, como para poder retroalimentarnos. Así que Bien, bueno, gracias, Liliana, gracias a muchísimas todos. gracias. Y bueno, muchas gracias y suerte con todas estas jornadas que son súper valiosas para todos. Gracias. Gracias, que andes bien, hasta luego.